Bueno, pues estamos llegando al Santiago Bernabéu, hoy miércoles 1 de febrero. Mirad qué bonito día hace hoy en las obras del Santiago Bernabéu. Empiezan a subir las temperaturas, al igual que empiezan a subir los grados, porque empezamos la vuelta. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al canal de JR. Hoy miércoles 1 de febrero empezamos mes y empezamos la vuelta de rigor a nuestro queridísimo templo, a nuestro queridísimo Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos como siempre por la esquina de la Torre B, hay avances, así que pues quédate conmigo, no te vayas, no zapes ni a Antena 3, ni a La Sexta, ni a ningún otro lado. Quédate conmigo porque vamos a dar una vuelta trepidante y luego accederemos al interior. Ahí vemos como en la parte superior de la Torre B ya han colocado esos nexos. He de decir que ayer cuando pasé y ya no estaba grabando de nuevo por la Torre B, volvieron a quitar los nexos correspondientes a esa zona y han vuelto a colocarlos. No sé, debe ser que los colocaron alberres, ¿no? Como digo yo en mi pueblo, o al revés, también como se suele decir. Debe ser que los han colocado al revés y los volvieron a recolocar. Estamos viendo la parte del suelo de la Torre B, donde ya están dejando todo preparado, preparadísimo para el partido del jueves contra el Valencia Fútbol Club. Jueves a las 9 de la noche, creo recordar. Y estamos viendo ya que están ultimando todo. Mañana estará todo preparadísimo para el partidazo que se va a vivir después de un Valencia que está prácticamente tocando fondo con la expulsión, el despido de lo que viene siendo el entrenador del Valencia, Gattuso. Y veremos a ver qué es lo que sucede en el partido de mañana. Todo puede ser que el Madrid, con lo bien que está ahora, con lo bien que estamos jugando, todo pueda ser que caigamos contra un equipo que prácticamente no tiene entrenador. Ahí vemos esta parte de la fachada oeste de nuestro TOC. Nuestro TOC sigue igual, no lo han arreglado in the night. Así que seguimos, vamos dejando atrás la Torre B. Voy a pasar un poquito rápido por las cosas, por las zonas donde no presenta muchas novedades. Ahora pasaremos por las cerchas. Ahí vemos a los pedazos de cracks que están recogiendo ya con la barredora manual, esos cepillos manuales. Y una curiosidad que he visto también es que están quitando de las vallas que tenemos ahora mismo, que recubren, que protegen al Santiago Bernabéu, están quitando esas pancartas de QR, esos paneles informativos del Tour Bernabéu. Ahí tenemos la fachada, tenemos la grúa Courtois, está trabajando en la parte de las cubiertas. Ahora veremos en el interior qué es lo que están haciendo. Creo que quiero recordar que ha subido material, creo que han subido una especie de motores a la parte de la cubierta donde están las cerchas. Seguimos avanzando, dejamos atrás la parte de los baños portátiles ahí en la esquina de la Torre B y vamos a avanzar por Castellana, porque tenemos aquí nuestras preciosas cerchas blancas como nuestro corazón que siguen montando. Tengo una duda, y es porque a esta cercha la han colocado estos pliegues, porque le han colocado estas piececillas alrededor de la parte superior. Ahí podemos ver que en comparación a las otras cerchas, esta sí tiene esos pliegues, sí tiene esas piezas, que me imagino que esa será la última y será para la parte que confronta con la parte de la cubierta fija, pero no sé exactamente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en los comentarios in the night. Bueno, pues seguimos. Ahí vemos cómo están rematando lo que vienen siendo las cerchas 11 y 12, en este caso orden 11 y 12, que me imagino que la semana que viene, aprovechando de que ya está el mundialito, que está el Madrid, que no juega en casa durante prácticamente 2 semanas, pues es posible que veamos el izado de estas dos cerchas restantes, ya que no les ha dado tiempo en el parón invernal, en el parón del mundial. Pues es posible que las suban la semana que viene, lo que es también un acto seguido y un acto inminente. Es que es posible que cambien el césped este viernes. Ahora lo hablaremos en el interior. Ahí vemos cómo siguen trabajando la parte de las cerchas. Ahí vemos cómo siguen instalando el cableado necesario para esa rotación, para ese desplazamiento, para ese movimiento de las pedazos de cerchas en la parte de la cubierta móvil. Ahí vemos cómo llegamos a la esquina de la Torre C del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo esos huecos que aún no han terminado de ocupar, con esas lamas, preciosas lamas, que algunas están desnudas, otras no están desnudas, siguen teniendo esas pegatinas in the night, y que poco a poco iremos viendo cómo, al igual que en el lateral este, están colocando como descosidos, están colocando muchísimas lamas, pues también las colocarán
en esta esquina de la Torre C, que quedan poquitas, al igual que quedan poquitas también por quitar las pegatinas, esos adhesivos protectores que aún vemos en pantalla. Dejamos atrás Castellana, dejamos atrás ese montaje y ya terminación de las terchas de Castellana 11 y 12, y ahí vemos cómo siguen trabajando en el cerramiento de esas tapias, en este caso en la parte baja de la fachada, aquí en la esquina de la Torre C. Llegamos al fondo norte, de momento no han puesto lamas en la parte de la visera. Vemos a nuestra derecha los nuevos ascensores, seguimos viendo los trabajos justo encima de los accesos. Ahí lo tenemos. Muchas gracias JR Indonites por sacarnos estas preciosas imágenes. Ya sabéis, hay que ir dejando el like poco a poco, al igual que también esas suscripciones para llegar poco a poco también a los 40.000 suscriptores, que estamos muy cerquita. Aquí tenemos desde el montículo del garaje, justo enfrente del restaurante José Luis. Vemos toda esta parte totalmente vacía ya, solamente contenedores. Vemos los rastros de la pintura para mostrar los desniveles de la calle, para que nadie se deje los cuernos, y podemos ver toda la fachada norte, hoy 1 de febrero. Así que vamos dejando atrás todo esto, vamos a avanzar, vamos a caernos a posta, ¿vale? ¡Hop! Y seguimos porque en el lateral este tenemos muchísimas novedades, así que vamos a ver. Ahí vemos la grúa Holland, en este caso también está trabajando en la cubierta con las terchas, y llegamos a la esquina de la Torre D, esquina con las lamas completamente desnudas, y esquina a la que estamos viendo ahí de fondo como siguen completando toda esa tira, toda esa fachada norte del lateral este. Aquí en Padre Damián dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás Rafaelus Salcadus, y vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de Padre Damián, donde seguimos viendo la instalación, lo que decía antes, la instalación de esas lamas que están dejando una imagen muy bonita, lo que viene siendo la fachada este. Pero yo quiero que empiecen ya con la parte sur. Esta es la parte norte, pero tengo unas ganas locas de que empiecen en la parte sur. Es una locura cómo va a ser esa curvatura. Esta zona es prácticamente plana, recta, y aún así es preciosa. Imaginaos cuando estén ya colocando lamas en la parte sur, va a ser una brutalidad. Ahí vemos en el día de hoy cómo siguen completando, cómo siguen colocando más lamas en esta parte de la fachada. Seguiremos viendo más avances durante toda esta semana. Veremos a ver el viernes, porque ya mañana jueves no habrá prácticamente movimiento en las obras. No sé si llegarán a subir y a colocar más lamas, creo que no, pero bueno, nos acercaremos por si acaso. Así que, bueno, pues aquí estamos en la parte central del nuevo edificio. Seguimos viendo cómo siguen rematando, cómo siguen colocando esas escaleras mecánicas en las diagonales, justamente en los laterales de lo que viene siendo la tripota. Y seguimos viendo esos armarios completamente vacíos, esos armarios que van dejando vacíos de las lamas que van subiendo a esa fachada que hemos enseñado hasta hace unos segunditos. Ahí están los armarios completamente vacíos, ya sin lamas, que los van a reciclar, se los van a llevar a su delegación correspondiente para reciclar, y me imagino que a lo mejor traer más lamas para seguir completando las fachadas. En este caso aquí tenemos esos tramos de escaleras mecánicas que han ido incorporando también en la parte norte de esta zona interna del nuevo edificio, donde siguen rematando, siguen dejando todo perfectamente y correctamente colocado. Yo no sé por qué vuelvo para atrás, creo que 600, sí, para ver estos refuerzos que han ido colocando durante el día de hoy y en el día de ayer, que vimos como exclusiva en nuestro canal ayer, bien prontito lo vimos cómo colocaban estas piezas. Me imagino que serán refuerzos para ya terminar de la fachada en esa zona. Veremos a ver para qué es, pero creo y apunta que es para eso. Aquí estamos en la parte central del nuevo edificio. Tengo unas ganas locas también de ver el cerramiento de esos soportes verticales que faltan en esos huecos. Ahí vemos todavía esas escaleras mecánicas, no a copiar, escaleras mecánicas, que todavía tenemos muchas ganas de verlas subir, porque ayer vimos como este tramo todavía seguía también acopiado en este lado, en este lugar. Seguimos viendo las escaleras mecánicas que han ido instalando también en la parte sur del nuevo edificio. Podemos ver cómo han colocado ya esos cristales en los laterales, ahí a nuestra derecha los tramos de escaleras, y podemos ver que hay mucho trabajo, hay mucho trajín todavía, apenas un día para que vuelva otra vez el fútbol al Santiago Bernabéu. Hay mucho trajín aquí en el nuevo edificio y en toda la parte del lateral este. Seguimos viendo muchísimos andamios, pero me alegra un montón ver y saber de que están colocando ya cristales
las diferentes partes y zonas del nuevo edificio, porque eso augura, eso pues, hace presenciar que ya estamos prácticamente en el final de la construcción del nuevo edificio y también de la remodelación del Santiago Bernabéu. Ahí dejamos atrás la instalación de las flamas en esta parte de la fachada norte, del lateral este, que irán cubriendo, porque es verdad que faltan nexos en esos soportes verticales, pero se irán cubriendo pues, a medida que van avanzando con el nuevo edificio. Yo creo que antes de cerrarlo al completo empezarán por la parte sur. Ahí vemos, ojo, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya es la primera pieza de la visera del lateral este. Ayer vimos en primicia también cómo estaban formando esas piezas, en este caso esta pieza enorme de la visera, donde empezarán ya a colocarla y a formar la visera del lateral este. Y estamos viendo ya en primicia en el día de hoy cómo están subiendo esa pedazo de pieza y la dejarán, pues ya ahí están esperando los trabajadores. Ahí vemos cómo la dejarán acopiada primero en ese lado y luego posteriormente ya pues la colocarán, la instalarán en su sitio, que creo que es justo encima de donde están colocadas las lamas de la torre A. Solo creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Ahora lo mostraremos cuando estemos en Plaza de Sagrados Corazones, no os preocupéis. Ahí vemos cómo sigue volando. Aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones y ahora veremos dónde van a colocar esa pieza. De momento ahí tenemos esas escaleras de la zona de prensa, solamente zona de prensa a día de hoy. Veremos a ver si pues, lo utilizan para el público en los diferentes partidos próximos. Y ahí vemos cómo siguen trabajando la nueva instalación diagonal de esas escaleras mecánicas de la parte sur del nuevo edificio. Ahí vemos cómo sigue volando. Parece que va a tardar, hay que asegurarse, hay que hacerlo todo por seguridad. Mejor que tarde a que se haga rápido y le pueda caer a alguien en el cocorote y le haga un chichón. Así que ahí vemos a los trabajadores, ya han cogido las cuerdas para poder maniobrar, para poder conducir esa pieza al lugar indicado para posteriormente pues ya colocarla en su sitio. Empieza verdaderamente el final de las obras, porque esto, pues bueno, la verdad que ya ver partes de la visera donde luego colocarán también las lamas, pues es todo una señal de que ya está acabando nuestra remodelación, la remodelación del Santiago Bernabéu. Que mucha gente dice, no, es que esto son las obras del Escorial, que tardan un montón. Esto tiene que tardar lo que tiene que tardar, ni más, ni más menos. Es que al final esto todo es seguridad, hay que hacerlo todo siempre bajo supervisión y siempre con muchísima seguridad. Aquí llegamos a la esquina de la torre A, vemos como a nuestra derecha, pues levemente vemos cómo van dejando esa parte de la visera acopiada de momento y luego ya la colocarán en su sitio. Bueno, pues Grupo Jarama también publicita y patrocina este canal, así que bueno, llegamos a la esquina de la torre A, vemos también de fondo que arriba seguimos teniendo esa tira de las pegatinas colocadas en las lamas de la parte superior. Veremos a ver cuándo las quitan. Seguimos viendo también que faltan esas dos últimas tiras para terminar de colocar esos nexos, así que nos vamos para el interior, acompañadme. Benvenuti al interior del Santiago Bernabéu, hoy 1 de febrero de 2023, no sé por qué casi digo 1 de enero, 1 de enero, 2 de febrero. Aquí vemos cómo están trabajando en la parte del palco presidencial y bienvenidos al interior. Ahí vemos las utilidades, ahora mismo las funciones que están ejerciendo, en este caso la grúa Courtois, que está en castellana, y es lo que decíamos, ahí vemos cómo están metiendo pues lo que parece ser motores de las mismas terchas. ¿Se habrán fastidiado los que están ahí? ¿Se habrán jodido? ¿Se habrán roto? Veremos a ver qué pasa, porque eso es raro, ¿no? O es que tienen que colocar sí o sí esos motores. Ahí vemos cómo siguen en la unión de esas cerchas en la parte inferior, esos estabilizadores, esas uniones, esas bisagras, como queréis llamarlo. Y vemos cómo, en este caso, la grúa Holland es la encargada de, con la jaula, pues meter a esos trabajadores por ahí y entre los hierros, pues intentar salir adelante, seguir uniendo lo que viene siendo las uniones, esos estabilizadores de las cerchas. Ahí tenemos el fondo norte con el quesito, donde siguen sacando tierra. No lo he sacado en la vuelta, pero me he dado cuenta, y es que siguen sacando tierra. Tienen una cinta transportadora justamente en la parte del exterior, justamente en la puerta de la esquina de la Torre C. Así que ahí vemos, bueno, muchos trabajadores. He de decir que parece que han dado la noticia de que este viernes se va a cambiar el césped del Santiago Bernabéu. Está fatal, o al menos no está para la práctica del fútbol en el Santiago Bernabéu. No está para la práctica, así de claro.
Es verdad que cogió forma, parecía una alfombra, pero visiblemente estaba muy bien. Pero cuando se ha vuelto a jugar, cuando ha vuelto a rodar el balón, pues se ha visto y se ha comprobado de que no está nada bien. Es decir, ¿de qué te sirve estar bien por fuera si no estás bien por dentro? Hay mucha gente que se lo tiene que aplicar, porque hay gente que está mal del corazoncillo y dice, ay, es que mira, estoy muy bien con mi pareja, he roto con mi pareja y la verdad es que estoy muy bien. No, di que estás mal, no pasa nada, es que no te vamos a juzgar por eso. Bueno, me ha salido la vena de Cupido, así que pido disculpas. Ahí vemos toda la parte del cuarto anfiteatro, la parte superior del cuarto anfiteatro, esa zona que se ha dejado, entre comillas, totalmente habilitada para que el aficionado vuelva a estar presente en la parte superior del cuarto anfiteatro, dejando prácticamente todo habilitado para ese nuevo Skybar que va a estar en esa zona. Bueno, pues noticias preocupantes, noticias apabullantes del césped del Santiago Bernabéu. Ha llegado la triste noticia de que el viernes parece ser que van a volver a quitar el antiguo césped, bueno, en este caso el que tenemos ahora mismo en pantalla, y todo apunta de que van a colocar uno nuevo. A ver de dónde lo traen. Ahí vemos cómo siguen trayendo más equipos para la parte del hipogeo, esa rampa del fondo sur que estamos deseando verla ya terminar. Estamos deseando ver ya esa grada por fin totalmente activa en el fondo sur. Ahí vemos la grúa que está trabajando, como siempre, ayuda a introducir los materiales al hipogeo. Y ahí tenemos pues los palcos que fueron habilitados y que siguen rematando, siguen trabajando en ellos. Y en este caso también vemos cómo también siguen limpiando, dejando todo totalmente preparado para el partido de mañana. Estamos aquí ya en la parte del mirador, tenemos mucho más de cerca lo que vienen siendo esos nuevos equipos para el hipogeo que han ido trayendo durante toda esta semana, muy regularmente. Y ahí vemos cómo de momento están esperando a que terminen los trabajos que está haciendo la grúa Aguilar que tenemos ahí en pantalla del fondo sur, para recoger ese material e introducirlo al interior. Ahí vemos cómo están preparando todo para mañana. Césped preocupante, césped en muy malas condiciones. Parece ser que Benzema se quejó del césped el otro día contra la Real Sociedad. Llegó al vestuario y dijo: estoy harto, no hemos jugado, no hemos ganado por culpa de este césped. Entonces ya sabéis que al capitán siempre hay que hacerle caso. Por eso es posible que cambien el césped por Karim Benzema. Aquí tenemos el terreno de juego, 1 de febrero de 2023. Tenemos ya prácticamente todos los sponsors, toda la publicidad preparada para el partido de mañana, que si no venís espero que vengáis. Ya sabéis, minuto 20 hay que animar a Vinicius, minuto 7 a Juanito y en el minuto 12 a JR in the Nights. Así que pues mañana estaremos aquí nosotros presentes como siempre. Intentaremos grabar también todos los avances que se están produciendo en el lateral este, y ahí vemos toda la parte también del lateral este. Este lateral este aquí en Padre Damián, donde siguen trabajando, donde siguen funcionando. Vemos como ya unieron toda esa parte del suelo del Skywalk, en este caso aquí del lateral este, y vemos como ya se ha unido desde la parte central hacia la parte de la torre D. Así que vamos acabando el vídeo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por ver este vídeo. Dale a like si te ha gustado y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto. Chao, chao, pescado, a la Madrid.